Bueno, pues hoy va a estar corto y espero me entiendan cómo va a estar esto. ¿Han tenido dudas con sus ecuaciones diferenciales de primer orden? No, Inge, todo lo sabemos, ya nos lo enseñaron. Ya lo vimos desde el kinder. Bendito sea el Señor. Es cierto. Bueno, entonces dejen ya les comparto. Bueno, se supone que ya deben de ver la presentación. Sin problema. De hecho, va a ser más rayadero mío y espero le entiendan a mi letra porque voy a rayar con el mouse. Bueno, ecuaciones diferenciales de primer orden, creo que no voy a indagar tanto en eso. Nada más vamos a ver un pequeño ejercicio. Que lo más seguro es que ya lo hayan checado o ya lo hayan visto de todos los documentos que les he pasado. Hagan de cuenta que cuando ustedes están haciendo el análisis de un sistema, existen infinidad de formas para resolverlo. Entonces pueden trabajar desde métodos de integración, que sería, uno de ellos sería el factor integrante, que fue el que les pedí que checaran un video, en donde para resolver la ecuación diferencial, pues necesitan obtener el factor integrante, y el factor integrante pues tiene que ver con un exponencial de la integral de P de X. ¿Y de dónde sacan esa P de X? Pues obviamente de la forma general de una ecuación diferencial. Pero esa es una forma. Esa es una forma y no digo que sea la única. Hay más y de hecho son más sencillas, solamente que hay que tener en cuenta algunas cositas como lo es la transformada de Laplace. El beneficio de trabajar con la transformada de Laplace es que las ecuaciones diferenciales las convierte en funciones de frecuencia. Y al manejarlas como funciones de frecuencia, pues ya las pueden manejar más como literales. Bueno, algebraicamente ya es más fácil manipularlos. Bueno, empezando aquí con el ejemplo. Aquí les presento, pues obviamente, el circuito más sencillo, que es una fuente de alimentación, una resistencia y un capacitor. El UA hace referencia al voltaje del capacitor. Bueno, no sé si se recuerdan que en la clase pasada estábamos viendo lo que era la respuesta natural del sistema. Hagan de cuenta que cuando ustedes quieren encontrar la respuesta natural del sistema para un circuito RC, pues lo primero que deben de entender que la respuesta natural de un sistema RC es sin contar lo que sería la fuente de alimentación. Básicamente sería el análisis de un circuito en serie de una resistencia con un capacitor y tendrían el modelo matemático de la descarga de dicho capacitor. Entonces es, digamos que en el instante posterior de la carga. Pero bueno, esto lo que vamos a hacer ahorita va a ser el modelo matemático, va a ser una ecuación de primer orden, hasta que nada vamos a tener la primera derivada de lo que sería este circuito RC, ¿sale? Pero sería una respuesta forzada, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes tienen una respuesta forzada es que ustedes tienen o una fuerza, o una corriente, o un voltaje que altera su sistema o su sistema de forma natural, que en este caso lo que va a alterar el comportamiento del sistema pues es el voltaje de entrada, que en este caso sería UE, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Yo ya tengo mi circuito y estas son mis literales, entonces se puede utilizar cualquier literal, ¿eh? O sea, nada más ahorita ocupemos esto. Entonces, UE sería mi voltaje de entrada, R es el valor de la resistencia, C es el valor de la capacitancia
y UA es el voltaje del capacitor, ¿sale? Entonces, ¿qué es LVK? No sé si recuerden un poquito de sus clases de electrónica. ¿Se puede conseguir? No es cierto. Ah, sí. ¿Qué es LVK? ¿O qué se acuerdan que era LVK? Lo han de haber visto con Hilario. LVK y LSK. ¿No? Bueno, es ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, aplicando LVK al circuito, ¿sí? Perdón. Al aplicar LVK, ¿qué hace la ley de voltajes de Kirchhoff? La ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de voltajes dentro de una malla cerrada es igual a 0. ¿Sale? O, bueno, la de LSK, de una vez les digo que es cuando hacen análisis por nodos, dice que la sumatoria de corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0. O sea, todo lo que entra es todo lo que sale, y básicamente aquí es lo mismo. Entonces, se supone aquí, recuerden que esta es una fuente de alimentación, es decir, yo tengo mi fuente de alimentación, obviamente ahí debo de tener aquí mi tierra, ¿sale? Y lo que voy a checar es cómo va la corriente dentro de este circuito. Entonces recuerden que la corriente tiene este flujo, ¿sale? Y aquí tengo una I, ¿sale? Voy a omitir porque realmente esta I tendría que poner paréntesis T, ¿sale? Entonces es una corriente que depende del tiempo. Pero bueno, no voy a perder el tiempo. Tenemos aquí una I que está recorriendo. Tenemos nuestra polarización más menos. El siguiente componente tiene que ser igual que el de la fuente. O sea, si la fuente termina en más, el siguiente componente empieza en más. Sería menos, más y menos. ¿Sale? Entonces, ya que tengo eso, yo digo que el voltaje de entrada, que sería UE, menos el voltaje de la resistencia, que sería menos el voltaje del capacitor, que sería UA. ¿Sale? Entonces, mi voltaje de entrada va a ser, bueno, técnicamente, si yo paso todo esto del otro lado, me dice que mi voltaje de entrada es igual a todo lo que se consume. Entonces, mi voltaje de entrada es igual a todo lo que se consume. ¿Sale? Entonces, UE va a ser igual a BR más BA. ¿Sale? Nada más que aquí es menos, nada más que les estoy diciendo que si lo pasan del otro lado de la igualdad, significa que lo que yo proporciono tiene que ser igual a lo que consumo. Lo que yo proporciono es igual a lo que consumo. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, pregunta. Duda, pregunta, comentario. Hasta aquí, chicos. No, no. Bueno. Luego entonces, ya que yo utilicé LVK para saber los voltajes o el comportamiento de la malla, aquí en esta parte de aquí abajo les estoy presentando una formulita. Esa formulita hace referencia a lo que es el comportamiento del capacitor. Entonces, el voltaje de un capacitor, ¿sí?, es igual a 1 entre la capacitancia, ¿sí?, que multiplica la integral de la corriente con respecto del tiempo, ¿sí?, con un límite inferior a un tiempo cero hasta un tiempo t. Ese tiempo t, pues ustedes lo determinan de cuánto tiempo va a estar energizada el capacitor, más un B de T0. Ese B de T0 hace referencia al voltaje en condiciones iniciales del capacitor. Entonces hagan de cuenta que ustedes pueden conectar y desconectar un capacitor antes de que se vacíe completamente. Entonces ese capacitor quedó con cierta parte energizado y tiene cierta potencia. Entonces ese B paréntesis T0 hace referencia a un voltaje que tiene almacenado el capacitor. Y ya la integral hace referencia a qué cantidad de corriente está pasando por el capacitor y
Al integrarlo, obviamente, todos esos electrones que están fluyendo se van almacenando y ya sería el voltaje adicional, ¿sale? Entonces, básicamente, omítanlo. Por lo general, un capacitor siempre lo vamos a vaciar completamente. No va a tener nada de voltaje. Entonces, nada más déjenlo como un entre C de la integral de la corriente que se le suministra al capacitor, ¿sale? Por lo general es de esa forma, ¿sale? Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque nosotros podemos hacer un análisis, ¿sí?, de nuestro sistema, como les decía, ¿no? Como tantos métodos existen para resolverlo, como tantas soluciones yo puedo encontrar, ¿sale? Entonces, yo, por ejemplo, de este circuito que yo tengo aquí, perdón, creo que se salió. La. ¿Sí la ven la presentación, chicos? ¿Sí, todavía? Ok, es que me salí sin querer. Entonces, les comentaba, este circuito yo lo puedo dejar en función del voltaje del capacitor o lo puedo dejar en función de la corriente. ¿Sí me explico? Entonces, a partir de este circuito puedo encontrar dos soluciones, en donde lo que a mí me interesa es conocer el voltaje del capacitor en un instante de tiempo o la corriente del capacitor en un instante de tiempo, ¿sale? Pero todo eso es en función de lo que yo necesito o lo que yo requiero, ¿sale? Entonces, va a ser más fácil que ahorita trabajemos con respecto del voltaje. Entonces, yo voy a hacer un análisis y voy a generar una ecuación matemática que me diga cómo se va a comportar este voltaje a partir de qué tipo de fuente de alimentación yo le meta. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, cuando estás hablando de electricidad, tenemos dos tipos de voltajes. Tenemos los voltajes de corriente directa, en donde ustedes tienen aquí el tiempo, aquí tienen voltaje, y es una línea de esta forma. Y tenemos los otros, que sería nuestro tiempo, nuestro voltaje, pero ya estamos hablando de un voltaje de corriente alterna, y entonces se comportaría de esta forma, ¿sale? Y los dos son voltajes, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, este comportamiento es diferente a este comportamiento. Por lo tanto, eso va a afectar el comportamiento de mi capacitor, ¿sale? Bueno, entonces, lo que sigue. Ahí va. Entonces, habíamos quedado que mi ecuación me quedaba de la forma que UE menos, quedamos que era el voltaje de la resistencia, menos UA, que era el voltaje del capacitor, y eso era igual a 0, ¿sale? Eso es lo que habíamos quedado. Ahora, vamos a utilizar un poquito de artilugios matemáticos. Entonces, les había dicho que el voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? A 1 entre C por la integral ¿de quién? De la corriente, ¿sale? Entonces, ya no voy a poner esa V, voy a poner UA. Pero recuerden que UA es el voltaje del capacitor, va a ser igual a 1 entre la capacitancia de ese capacitor, que multiplica la integral de I, recuerden que es I de t, pero no lo voy a poner, por un diferencial de tiempo. ¿Sale? Esta es el comportamiento que tiene un capacitor. Entonces, pero como voy a dejar toda esta función a referente de lo que es el voltaje, ¿sí? El voltaje de la resistencia, ¿se acuerdan a qué es igual? La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Híjole, Inge, no me acuerdo. Ok. La ley de Ohm dice, ¿sí?, que Victoria es igual a la reina de Inglaterra. No sé si se acuerdan de esa. ¿Sale? Entonces, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad o por la corriente eléctrica. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, la resistencia, pues ya me la da el componente.
Pero si voy a dejar esta ecuación en función del voltaje del capacitor, ¿sí? Necesito convertir esta I en función del voltaje del capacitor. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta cosa de acá. ¿Sale? Entonces vamos a hacer unos artilugios matemáticos hiper sencillos. ¿Qué voy a hacer? Primero, esta C de capacitancia la voy a pasar al otro lado. ¿Sale? Entonces me queda que el voltaje del capacitor por su capacitancia va a ser igual a la integral de la corriente. ¿Sale? El voltaje por la capacitancia es igual a la integral de la corriente. Lo único que hice fue pasar esta C que está dividiendo acá multiplicando. ¿Sale? Después, ¿qué hago? Necesito eliminar esta integral. ¿Sale? Entonces, ¿cómo elimino la integral? Pues obviamente todo lo que tengo aquí lo voy a derivar. ¿Sale? Derivo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Sale? Entonces, cuando hago la derivada me queda C que multiplica a la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo, ¿sí? Va a ser igual a mi corriente que trabaja con el tiempo. ¿Sale? Cuando yo derivo, lo que se deriva es el voltaje del capacitor porque trabaja en el tiempo, y cuando derivo del otro lado, la derivada con la integral se cancelan. ¿Sale? Entonces me queda esta formulita de aquí. ¿Sale? Y esta está ya está generalizada, nada más quería que vieran de dónde sale. Entonces la corriente de un capacitor, ¿sí? Va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje que tiene almacenado. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con la parte de descarga de un capacitor. ¿Sale? Entonces, ya que conozco esto, si se dan cuenta, miren, es lo que yo buscaba. ¿Qué es lo que quería acá? Pues yo quería multiplicar la R por una I. ¿Cuál I? Esta. ¿Sale? Entonces ya nada más voy a hacer los cambios. Entonces, mi voltaje de entrada menos, quedamos que BR es igual a R por I, ¿sale? Entonces la R se queda. ¿Y quién es I? Es C por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. C por la derivada del voltaje de A con respecto del tiempo. Y este señor de aquí, pues nada más lo pongo aquí abajo. Menos BA, y eso es igual a 0. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, Inge, todo está bien claro. Ah, bueno. Entonces, como si le van entendiendo, si se dan cuenta, esta ecuación que teníamos antes, que la tenía en función del voltaje de la resistencia y en el voltaje del capacitor y mi voltaje de entrada, ahora solamente la estoy dejando en función de quién, del voltaje de entrada y el voltaje del capacitor. ¿Sale? Si se dan cuenta, ¿sí? Esto de aquí yo lo podría arreglar para que me quedara como una ecuación diferencial de primer orden y lo podría resolver como con el factor integrante. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tengo la primera derivada, tengo la función lineal y tengo la salida. ¿Sale? Entonces, podría encontrar quién es Px, sacar la integral de P de X y luego ya nada más tendría que multiplicar mi voltaje de entrada por mu. Recordando que mu es E a la integral de P de X. Pero, como su profesor le da flojera estar haciendo integrales, esto de aquí le vamos a aplicar algo que se llama transformada de Laplace. ¿Sale? Ya hay formularios, ya cualquier software matemático les hace la transformada de Laplace. Entonces ya nada más cosa de meter esto y le sale. Pero bueno. Entonces, este voltaje de entrada, recuerden que es un voltaje de entrada que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, de aquí para el real, todos los sistemas que ustedes conozcan o vean, todos dependen del tiempo. ¿Sale? Recuerden que anteriormente nosotros hablábamos que existían diferentes tipos de entradas con comportamientos que están definidas como X de t. Dentro de esas X de t tenemos la impulso que les había dicho hace mucho tiempo.
tenemos lo que sería el escalón. Impulso, escalón. Luego tendríamos lo que es la rampa. Y el otro tipo de entrada sería la sinusoidal. Sinusoidal. Bueno, está ahí, sinusoide. ¿Cuál es la del impulso? Bueno, ustedes tienen su grafiquita. En esa grafiquita, pues yo tengo aquí mi tiempo. Aquí tendría obviamente la respuesta. Y lo único que hace el impulso, ¿sí? Es solamente que en un instante muy pequeño de tiempo, me da un valor de magnitud alto. ¿Sale? Que técnicamente en la literatura les dice que es un valor que tiende a infinito. ¿Por qué un valor que tiende a infinito? Porque es un tiempo muy pequeño. Entonces recuerden que todo número dividido entre cero, pues me da infinito, ¿no? Entonces por eso les dice que la magnitud de un impulso es infinita, pero ya matemáticamente y en la práctica, pues no es tan cierto. Luego tenemos lo que es el escalón. El escalón, pues obviamente tengo otra vez mi gráfica, tengo mi tiempo, tengo la magnitud. ¿Y qué es lo que hace? Para valores menores que 0 vale 0 y... Espérenme, ahora dejen cambiar el color. Para valores menores que 0, me da 0. Pero ya cuando tengo valores mayores que 0, ya me da un valor. Pero ya es una magnitud constante. Luego, ¿qué pasa con el otro tipo? Que sería aquí otra vez tengo mi tiempo. Tengo el valor de mi magnitud y con la rampa, ¿qué es lo que pasa? Pues conforme va pasando el tiempo, yo voy aumentando esa magnitud de forma proporcional. ¿Sale? Es una recta, nada más. Y la sinusoidal, ¿qué característica tiene la sinusoidal? Tengo mi tiempo, tengo la respuesta de magnitud y pues simplemente esta maravilla pues trabaja de esa forma. ¿Sale? ¿Qué son los tipos de entrada más comunes? ¿Sale? Este señor, pues por lo general lo conocen como delta T, que sería impulso. Este señor de aquí, pues tiene sus reglas de restricción, que me dice que x de t es igual a 0 para t menor que 0, y me dice que x de t es igual a un valor constante para t mayor que 0. ¿Sale? Ahorita vamos a checar por eso les estoy poniendo las condiciones. ¿Sale? Y este de acá es igual, ¿no? Es un x de t es igual a 0 cuando t es menor que 0. Y x de t es igual a una constante por t cuando t es mayor que 0. Y aquí pues obviamente todo lo que implica la función seno. O sea, sería x de t va a ser igual a una magnitud a del seno de omega por t más un desfase. ¿Sale? Esta sería toda la ecuación completa para una sinusoidal. En donde tienen ustedes la amplitud, la frecuencia, su variable de tiempo y el desfase. ¿Sale? Bueno, entonces, estos son los tipos de respuesta que tenemos de los sistemas. ¿Con qué tipo de respuesta vamos a trabajar? Pues ahorita vamos a trabajar con un escalón. ¿Sale? Ahorita les explico qué es lo que va a pasar. Entonces, teníamos esta ecuación y le vamos a pasar a la frecuencia. Entonces, a grosso modo, la primera transformada de Laplace y la más sencilla me dice que la transformada de Laplace de una función f de t, ¿sale? Va a ser igual. Bueno, de hecho, esto es una f minúscula. Entonces, la transformada de Laplace de una función con respecto del tiempo va a ser igual a la misma función con respecto del tiempo, pero la variable en la que vamos a trabajar es la frecuencia, que sería una s. ¿Sale? Entonces, de una f de t pasa a una f de s. Es la primera formulita que ocupamos. Luego tenemos la otra, que cuando yo tengo la transformada de Laplace de la derivada de una función con respecto del tiempo, ¿sí? Va a ser igual a la misma f de s, nada más que adicionalmente a eso lo voy a multiplicar s. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el truco de esto? Si yo tuviera la derivada enésima con respecto del tiempo,
sería igual a la misma f de s, pero yo tendría una s enésima. ¿Sale? Entonces, si yo tengo una cuarta derivada, pues voy a tener una s cuarta. Si tengo una quinta derivada, voy a tener una s quinta. ¿Sale? Nada más que aquí aparecen otros términos, ¿sí? Que tienen que ver con condiciones iniciales. Pero pues la mayoría de los cálculos siempre incluyen que todas las condiciones iniciales son igual a cero. Entonces, los otros términos que pertenecen a esta ecuación no los vamos a ocupar. Entonces, nada más acuérdense de estas dos. ¿Sale? Entonces, si yo hago la transformada de Laplace de mi primer término, ya no es UE de t, ahora va a ser UE de s. ¿Sale? Menos. Este R es constante, esta C es constante, entonces así como tanto las derivadas como las integrales pasan. Nada más aplico la transformada de Laplace a la primera derivada. ¿Pero qué quedamos? Que la transformada de Laplace de una derivada es igual a la misma función, entonces me queda un u de a s por, como esta es la primera derivada, la s que le corresponde a multiplicar pues es potencia 1. Entonces es rc que multiplica a uas. Recuerden que todo esto es la función, ¿eh? No significa que esta s esté multiplicando a ¿no? Significa que BA depende de lo que está aquí adentro. Lo multiplico por la variable S, ¿sale? Y terminaría con menos. Este BA, recuerden que estaba en función del tiempo, solamente aplican transformadas de Laplace y trabaja ahora en la frecuencia. Y todo eso es igual a 0. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? No. De hecho, hay una página en internet que se llama SimLab, de símbolo y laboratorio, SimLab, que ahí le saca las transformadas de Laplace. Entonces, en verdad no necesito que se friquen en las transformadas, sino que nada más comprendan que de este modelo, para pasar a solamente hay que aplicar esto, ¿sale? Las tablas ya están, solamente es cosa de aplicar tabla. Luego, ¿por qué les decía por qué me gusta trabajar con esto? Yo no estoy integrando, solamente estoy aplicando estas formulitas que si se dan cuenta son muy sencillas. O sea, esta que estaba en función de t, nada más la cambio en función de s. Esta que es una derivada, pues lo paso a s y como sé que es la primera derivada, lo multiplico por una s. Este estaba en t, ahora lo paso en s. O sea, no tiene gran ciencia, o sea, no es como las integrales que hay que estar checando si la tengo que hacer por partes, que si por fracciones parciales, y que si un día vi una vaca vestida de uniforme, no, nada de eso. Más sencillo, ¿sale? ¿Por qué me gusta trabajar en la frecuencia? Porque si se dan cuenta, si lo quería trabajar de esta forma, no puedo juntar derivadas con lineales. Pero aquí sí puedo, porque este señor de aquí es igual a este señor de acá. Entonces, con se convierten en factor común, ¿sale? Entonces, primer paso, estos términos que están negativos los voy a pasar positivos del otro lado, ¿sale? Ya que los tengo positivos del lado derecho de la igualdad, lo único que voy a hacer es sacar mi factor común, que en este caso sería ¿quién? VA de S, que sería el voltaje del capacitor, ¿sale? Entonces me queda que mi voltaje de entrada con respecto de S va a ser igual ¿a quién? A mi voltaje de mi capacitor con respecto de S, que multiplica a RCS, ¿sale? Más 1, ¿sale? Entonces, los dos términos que tenía a la izquierda los pasé a la derecha. Y ya que los tengo a la derecha, saco factor común y me queda de esa forma. ¿Sale? Ahora, recordando un poquito de lo que estamos viendo de teoría de control, recuerden que nosotros tenemos un concepto que se llama función de transferencia. ¿Sale? ¿Qué es una función de transferencia? La función de transferencia simplemente es el comportamiento de mi planta o el comportamiento de mi sistema. ¿Cómo obtengo ese comportamiento? ¿De cuánto llevamos? Bueno, ya nada más les explico esto de la transformada y ya ustedes finalizarán
Con el modelo matemático ya me lo entregan de tarea. ¿Sale? Bueno, entonces, les hablaba de lo que es de la función de transferencia. ¿Qué pasa con la función de transferencia? Entonces, les decía que la función de transferencia es la planta. Bueno, en español, ¿qué es eso? Recuerden que nosotros teníamos una flechita, teníamos una cajita y teníamos otra flechita. ¿Sale? Que en teoría de control de Katsuhiko Gata les dice que cuando ustedes tienen este sistema, que es el más sencillo de una función de transferencia y un sistema, las flechas se multiplican por lo que hay en los bloques. ¿Sale? Entonces, yo digo que x de t, bueno, vamos a cambiarlo a la frecuencia. X de s, ¿sale? Que es mi entrada. Tengo que multiplicar por un g de s y eso me tiene que entregar un y de s. En español, ¿qué significa? Que una función de entrada, ¿sí? Que trabaja en la frecuencia, al multiplicarse por la planta, recuerden que g de s es la planta, el comportamiento de mi sistema, al multiplicar este señor por este señor, me tiene que dar este señor. Entonces, y de s que es mi salida, ¿sale? Entonces, yo les decía a mis alumnos, supongamos que cuando ustedes estaban en la primaria les enseñaban que el cuadro mágico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué número multiplicado por 5 me da 2? Es pregunta para ingenieros. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 2? 5. 5 por 5 da 25. Punto 5. ¿Punto 5? No. Punto No. 4. ¿Punto 4? Sí. Bueno, dice su compañero que punto 4. Vamos a cambiarla. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 7? Ah, ya no estuvo tan fácil, ¿va, ingenieros? Miren, ingenieros. Miren. Su compañero me dio punto 4. ¿Pero cuánto es punto 4? No es 2 entre 5. Yo nada más pregunto. ¿Sale? Entonces, ¿qué número multiplicado por 6 me da 7? ¿No serían 7 sextos? No tienen que integrar nada, nada más hagan la multiplicación. ¿Serían 6 por 7? 42, entre 6 a 7. ¿Sale? Entonces, básicamente esto que tengo aquí es lo mismo que tengo acá. ¿Qué significa? Que la planta simplemente es la división de la salida entre la entrada. ¿Sale? Entonces, el valor de G de S, ¿cuál tiene que ser? Pues G de S tiene que ser igual ¿a quién? A y de s entre x de s. En efecto. ¿Sale? Órale, fácil. Por eso les digo que esto ya lo vieron en el kinder, o sea. Entonces, mi función de transferencia ya me dice que G de S es igual a Y de S entre X de S. ¿Sale? Entonces es la salida entre la entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué procede? Miren, déjenme ver si puedo borrar. Déjenme ver qué puedo borrar de aquí. Vamos a borrar todo este choro. Nada más les voy a dejar la de ahí abajo. Ya nada más les digo qué quiero de tarea. Ya para que se vayan a descansar. Entonces, ya tengo mi función de transferencia. Les voy a echar la mano. ¿Sale? Si yo les estoy diciendo que G de S es igual a Y de S entre X de S, que sería entrada y salida, ¿este voltaje quién es? ¿Y ese voltaje quién es? ¿Quién es UE y quién es UA? UE es la entrada, entonces sería x este. Ok, entonces, como esta es la entrada, sería X de S y este señor sería Y de S. Entonces, algebraicamente lo único que tengo que hacer es que dividir este entre este y este término que tengo aquí
obviamente me va a estorbar, porque aquí no tengo nada más, no tengo nada adicional. ¿Sale? Entonces, me va a quedar que VADS, que sería el voltaje del capacitor, entre el voltaje de entrada de lo que sería mi fuente de alimentación, va a ser igual a 1 entre RCS más 1. ¿Sale? Esta es mi función de transferencia. Esto de aquí es mi GDS. ¿Sale? Ahora bien, a partir de este diagrama de bloques, a mí me está pidiendo que la GDS la multiplique por mi XDS. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico mi entrada por la función de la planta? ¿Qué pasa cuando yo multiplico esas dos funciones? ¿Qué me tiene que dar? ¿Qué pasa cuando yo multiplico la entrada por la planta? Rayos. Ingeniero, si yo tengo 5 y lo multiplico por 2/5, ¿qué me va a dar? La salida. Pues la La salida. YDS. Va a tener que dar YDS. Vaya, ingenieros. Entonces, lo que quiero que hagan de tarea, ahí les va. Ustedes ya tienen su GDS, ¿sale? Ahora la tienen que multiplicar por la entrada, ¿sale? Entonces, yo quiero saber cuál es mi salida, cuál es mi YDS, que en este caso sería ¿quién? Mi voltaje del capacitor, ¿sí? Va a tener que ser igual a la GDS. ¿Quién es la GDS? Sabemos que es esta división, pero lo que a mí me interesa ahora es esto, ¿sale? Entonces yo sé que el voltaje del capacitor va a ser igual a mi GDS, ¿sale? Más 1, que multiplica ¿a quién? A mi entrada, Ay, ¿sí? XDS, o en este caso sería ¿quién? UDS, ¿sale? Pero ahora entonces, si yo digo que UDS es mi entrada, y aquí les expliqué los tipos de entrada, quiero que apliquen la entrada de tipo escalón, ¿sí? ¿Cuál es mi entrada de tipo escalón? Ah, bueno, en la literatura la pueden encontrar como X de T o U de T, ¿sale? No me interesa cómo la vayan a utilizar, ¿sale? Pero les va a decir que es igual a un valor constante, ¿sí? Para valores de T mayores que 0, ¿sale? Es lo que les va a decir. Pero si se dan cuenta, todo esto lo hemos estado trabajando en la frecuencia, ¿sale? Ahí va. Paso número 1 de su tarea. Ustedes al aplicar su función escalón, ¿sí? El valor de la constante, ¿sí? Quiero que la utilicen como UE, nada más, UE. ¿Sí? Ya no le pongan que depende del tiempo ni nada. UE, nada más. ¿Sale? Entonces, su UT va a ser igual a VE. VE. ¿Qué es VE? Un voltaje constante. ¿Sale? Pueden ser 3 volts, 2 volts, 5 volts. No importa cuánto tiempo pase, siempre va a valer lo mismo. ¿Sale? Ahora, ustedes saben que este valor de aquí lo tienen que meter aquí. El problema es, esto está en la frecuencia, esto está en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo convierten esto de aquí en una función de tiempo a una función de frecuencia? ¿Sale? Primer paso, ¿cómo convertir mi tipo de entrada de escalón de tiempo a frecuencia? Primer paso, ¿sale? Ese sería el primer paso. Segundo paso, tienen que hacer una multiplicación de su entrada ya estando en la frecuencia por su planta, ¿sale? Ya que tienen eso, hacen la multiplicación, ¿sale? Y ya que tienen esa multiplicación,